Bienvenidos mis queridos estudiantes a este tercer video y hoy vamos a ver las diferencias entre el pasado simple y el pasado continuo. Comenzamos entonces con el objetivo de esta semana, el cual es comparar los usos de los tiempos pasados para expresar eventos pasados y además saber la diferencia entre los pasados te ayudará para hablar respecto a tus experiencias de trabajo previas en una entrevista laboral. Comenzamos con el pasado simple. Y el pasado simple se usa para expresar que una acción en el pasado terminó en un tiempo específico en el pasado. Algunas expresiones comunes del pasado simple son in 1980, es decir, en el año 1980, last week, la semana pasada, last year, el año pasado, yesterday, que significa ayer, y last month, el mes pasado. Es decir, toda aquella palabra o adverbio que indique tiempo pasado. Luego, tenemos unos ejemplos y dice, I saw this configuration yesterday. Yo vi esta configuración el día de ayer. Entonces ahí tenemos nuestro pasado simple. Luego dice, he didn't practice routing last night. Él no practicó enrutamiento la noche anterior. Ahí tenemos entonces nuestro pasado simple. Luego dice, the students played video games. Y entonces acá tenemos nuestro pasado simple. Los estudiantes jugaron videojuegos. Ella trabajó con Android last week. She worked with Android last week. Y acá tenemos entonces nuestro pasado simple. The computer failed a lot last winter. El computador falló un montón el invierno pasado. Entonces ahí tenemos nuestro pasado simple y además esto también me indica que esto es pasado. We didn't create the database last month. Nosotros no creamos la base de datos el mes pasado. Entonces aquí tenemos nuestro dos indicador de pasado simple. They bought the company 2 years ago. Ellos compraron la compañía hace 2 años. Eso significa 2 years ago, hace 2 años. Bien, vamos con la diferencia entre los verbos regulares y los verbos irregulares. En el caso de los verbos regulares, son aquellos que terminan con ed en su forma pasada. Como por ejemplo, work, su pasado es worked con ed. Study, su pasado es studied, aunque aquí vamos a cambiar la y por una i latina. Y finalmente live, su pasado es lived con ed también. Luego tenemos los verbos irregulares y en realidad estos verbos no tienen terminaciones específicas, no siguen una regla en particular. Entonces vamos a tener el verbo teach, que su pasado es taught, become, su pasado es became, give, su pasado es gave, cut, se mantiene el verbo pero sigue siendo pasado, cut, do, su pasado es did y buy, su pasado es bought. Vamos entonces a ver cómo creamos oraciones afirmativas usando el pasado simple y para ello vamos a usar sujeto, verbo en pasado simple más el complemento. Veamos los ejemplos. Dice, I ate fruits. Yo, sujeto, comí, verbo en pasado simple y frutas, mi complemento. Segundo ejemplo dice, Andrés played tennis. Andrés jugó tenis. Sujeto, verbo en pasado simple y complemento. Después dice, they had a shower. Ellos tuvieron una ducha. Sujeto, verbo en pasado simple y nuestro complemento. Seguimos ahora con las oraciones negativas y para ello vamos a usar el sujeto, el auxiliar did más la negación. Verbo ahora va en infinitivo, es decir, que no cambia, y luego tenemos el complemento. Veamos los ejemplos. Dice, I did not work at 8 p.m. last night. Yo no trabajé a las 8 p.m. anoche. Ahora, ¿por qué yo nombré esto como trabajé? Porque está influenciado por el auxiliar did que indica pasado. Por eso no conjugamos el verbo, porque ya está usado el auxiliar did como pasado simple. Segundo ejemplo dice, he did not listen to music. Él no escuchó música.
Nuevamente sujeto, auxiliar did y la negación not. Y finalmente el verbo en infinitivo. You did not do your homework. Tú no hiciste tu tarea. Nuevamente tenemos el sujeto, auxiliar did más la negación not y el verbo en infinitivo. We did not drive to Santiago. Nosotros no manejamos a Santiago. Nuestro sujeto, auxiliar did más la negación y luego finalmente nuestro verbo en infinitivo. Después, último ejemplo, dice, she did not play video games. Ella no jugó videojuegos. Entonces ahí tenemos nuestro sujeto, el auxiliar y la negación, y luego tenemos nuestro verbo en infinitivo. Después vamos con las interrogaciones, y para hacer interrogaciones debemos cambiar el auxiliar y el sujeto de lugar. Entonces ahora comenzamos con el auxiliar did, luego el sujeto, verbo en infinitivo, el complemento y, muy importante, el signo de pregunta. Entonces, dice el primer ejemplo, Did I work at this company? ¿Trabajé yo en esta compañía? Ahí tenemos el auxiliar, el sujeto y el verbo en infinitivo más el signo de pregunta. Segundo ejemplo, Did he listen to music? ¿Escuchó él música? Auxiliar, sujeto, verbo en infinitivo más el signo de pregunta. Después, tercer ejemplo, dice, Did you do your homework? ¿Hiciste tu tarea? Entonces, nuestro auxiliar, nuestro sujeto, el verbo en infinitivo y nuestro signo de pregunta. Siguiente ejemplo, dice, Did we drive to Santiago? ¿Manejamos nosotros a Santiago? Usamos entonces el auxiliar, el sujeto, el verbo en infinitivo y luego nuestro signo de pregunta. Y finalmente, último ejemplo, dice, Did she play video games? Entonces, nuevamente tenemos auxiliar, sujeto, verbo en infinitivo y finalmente entonces nuestro signo de pregunta. Vamos a ver rápidamente cómo responder estas preguntas, porque esto ya lo hemos visto en el presente simple y el presente continuo. Recuerden que tenemos las yes or no questions, que son preguntas que requieren respuesta corta. Como por ejemplo, Did you play video games? Esa es la pregunta, ¿jugaste videojuegos? Y la respuesta sería Yes, I did o No, I didn't. En este caso hay que cambiar acá, didn't. Luego tenemos las WH questions y ustedes ya saben que estas preguntas requieren una información y esta información requiere una respuesta larga, por lo que debemos responder de la siguiente forma. La pregunta es, Where did you go last summer? ¿Dónde fuiste el verano pasado? La respuesta es, I went to Bogotá last summer. Como es una respuesta afirmativa, debo usar el verbo en pasado simple. Continuamos ahora entonces con el pasado continuo y el pasado continuo es usado para expresar lo que alguien estaba haciendo en un momento en particular en el pasado. Para ello vamos a utilizar nuestro verbo to be, pero en pasado, es decir, el pasado del verbo to be am y del verbo is va a ser was y el pasado del verbo are va a ser were. Vamos con algunos ejemplos y dice, She was working in the company. Ella estaba trabajando en la compañía. Esto quiere decir que ahí está nuestro pasado continuo. Luego dice, He wasn't listening to music at this time last night. Él no estaba escuchando música a esta hora anoche. Ahí está entonces nuestro pasado continuo. They were playing football every weekend. Ellos estaban jugando fútbol cada fin de semana, lo que quiere decir que ahora ya no lo están haciendo. Y ahí tenemos nuestro pasado continuo. Después dice, I was typing my report at this time yesterday. Yo estaba tipeando o escribiendo mi reporte a esta hora ayer. Y ahí está entonces nuestro pasado continuo. Internet wasn't working properly. La internet no estaba trabajando adecuadamente. Entonces, ahí tenemos nuestro pasado continuo. We weren't eating pizza. Nosotros no estábamos comiendo pizza. Ahí entonces tenemos nuestro pasado
continuo. Bien, para realizar oraciones afirmativas en pasado continuo, debemos usar el sujeto, el verbo to be, pero esta vez el verbo to be va a ir en pasado, es decir, was o were. Luego tenemos el verbo en verbo terminado con ing y luego nuestro complemento. Veamos los ejemplos. I was eating fruits. Yo estaba comiendo frutas. Sujeto, verbo to be en pasado, segundo verbo terminado con ing y el complemento. Después, Andrés was playing tennis. Entonces tenemos que Andrés es el sujeto, was es el pasado, verbo to be en pasado, playing es el segundo verbo terminado con ing y luego tenemos el complemento que es tenis. Después dice, they were cooking dinner. Ellos estaban cocinando la cena. They es el sujeto, were es el verbo to be en pasado, cooking el segundo verbo terminado con ing y finalmente nuestro complemento que es dinner. Luego, para hacer oraciones negativas, vamos a usar nuevamente el sujeto, el verbo to be en pasado más la negación, luego un segundo verbo terminado con ing y finalmente el complemento. En el caso de los ejemplos, vamos a ver si se cumple la regla o no. Dice, I wasn't working at 8 p.m. last night. Yo no estaba trabajando a las 8 de la noche anoche. Entonces, tenemos el sujeto, verbo to be en pasado más negación y el segundo verbo terminado con ing. Muy bien. Después, he was not listening to music. Él no estaba escuchando música. Entonces ahí tenemos nuestro sujeto, verbo to be en pasado y segundo verbo terminado con ing. Después, you were not doing your homework. Tú no estabas haciendo tu tarea. Sujeto, verbo to be en pasado y segundo verbo terminado con ing. You were not driving to Santiago. Tú no estabas manejando a Santiago. Entonces nuestro sujeto está ahí. Ahí está el verbo to be en pasado y finalmente nuestro segundo verbo terminado con ing. Vamos al último ejemplo que dice she was not playing video games. Ella no estaba jugando videojuegos. Por ende, she es nuestro sujeto. Was not es el verbo to be en pasado. Y luego tengo playing, que es el segundo verbo terminado con ing. Bien, vamos ahora entonces con las oraciones interrogativas. Y para ello usamos la siguiente estructura. Verb to be en pasado, verbo to be en pasado, el sujeto, un segundo verbo terminado con ing, el complemento y luego entonces nuestro signo de pregunta. Veamos los ejemplos. Dice, was I working at this company? ¿Estaba yo trabajando en esta compañía? Y entonces aquí tenemos nuestro verbo to be en pasado, el sujeto y el segundo verbo terminado con ing más el signo de pregunta. Was he listening to music? ¿Estaba él escuchando música? Ahí tenemos nuestro verbo to be, el sujeto, segundo verbo terminado con ing y finalmente nuestro signo de pregunta. Were you doing your homework? Ahí tenemos nuestro verbo to be en pasado, el sujeto, segundo verbo terminado con ing y finalmente nuestro signo de pregunta. Were we driving to Santiago? Ahí tenemos entonces nuestro verbo to be, el sujeto, segundo verbo terminado con ing y finalmente nuestro signo de pregunta. Último ejemplo entonces dice, was she playing video games? ¿Estaba jugando ella videojuegos? Ahí tenemos el verbo to be en pasado, el sujeto y finalmente el verbo terminado con ing y finalmente nuestro signo de pregunta. Bien, nuevamente entonces vemos respondiendo preguntas. Esto ya ustedes lo manejan. Tenemos las preguntas de yes or no questions que solamente requieren respuesta corta de sí o no. La pregunta entonces es, ¿were you playing video games? ¿Estabas tú jugando videojuegos? Y la respuesta puede ser yes I was o no I wasn't. Respuesta corta. Las preguntas con WH questions ustedes también ya las conocen, ya las deben estar manejando y saben que esto requiere una respuesta más larga y requiere de cierta información. En este caso la pregunta es what was she doing? ¿Qué estaba haciendo ella? Y la respuesta sería she was cleaning her
room. Ella estaba limpiando su habitación. Entonces, antes de terminar, les recuerdo súper importante que deben leer sus síntesis y ver sus videos antes de llegar a la clase online. Recuerden usar el foro para realizar preguntas si es que surgieran preguntas durante el proceso de aprender. Luego entonces y finalmente haz tus ejercicios para que puedas interiorizar de mejor manera la materia que hemos estado viendo. Hasta acá entonces nuestro video y nos vemos en la siguiente clase. Bye bye.